Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Caos Pro Quo un día más. Hoy estoy muy bien acompañado. Por un lado tenemos a Aritz Duarte, estudiante de Ciencias Políticas, la Complutense de Madrid. Por otro lado tenemos a Francisco Marto, estudiante de Historia en la Universidad de Almería. Y a un servidor, Francisco Javier Lara, estudiante de Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid. Hoy es un día muy especial. Hoy hablamos de un tema candente y vivo en la sociedad española. Hoy vamos a hablar de nacionalismo español, de qué es para cada uno de nosotros la nación y cuántas nacionalidades creemos y un poco cómo se han formado en nuestro país, España. Espero que sea un podcast fructífero y vamos a empezar. Primero vamos a ponernos de acuerdo un poco porque también hay muchísimo debate en la politología y en la historia y en la historiografía sobre qué es una nación o incluso cómo se forma. Así que vamos a empezar por Aritz, si no te importa. ¿Qué es para ti una nación? Sí, perfecto. Sí, muy simple. Sé que hay distintas definiciones que dan sobre nación autores de gran relevancia, como puede ser, se me ocurre, Weber, o también en la actualidad otro tipo de autores como Castilla. Pero bueno, en mi opinión, el autor que da una definición más precisa de lo que es una nación es Stalin en su obra El marxismo y la cuestión nacional, donde define a la nación como una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. En ese sentido, y también contraponiéndolo a otro tipo de autores, recordar que las naciones no son meras comunidades imaginadas, como por ejemplo lo define Anderson, sino que más bien se construyen como naciones políticas en base a ciertas características como las que define Stalin. También señalar que digamos que tampoco es algo natural, como lo entendían, por ejemplo, los románticos alemanes de Herder, sino que, digamos, aunque sea una construcción social, sí que está basada tanto en hechos objetivos como en hechos de carácter subjetivo. Francisco. Pues la verdad que en un principio estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Aritz. Desde el punto de vista histórico, más alejado de términos políticos, aunque compartimos ideas similares, el Estado, perdón, la nación se entiende como una construcción social fruto de la necesidad de los diferentes grupos humanos de buscar un elemento que los una, un elemento con el que construir una unidad con la que poder afrontar los diversos problemas a los que se les puede venir. Bien, lo mismo que ha dicho el compañero, las claves para el concepto de nación son la cultura, el lenguaje y las ideas comunes que tengan ese grupo social. Desde el punto de vista histórico también hay que resaltar que esa idea de nación o de concepto de unidad es bastante antigua. Y con bastante antigua me refiero ya desde tiempos del Estado romano, en el que podemos ver cómo desde la alta jerarquía se intentan crear elementos comunes para crear una fortaleza unitaria y una identidad con la que se pueda relacionar el Estado. Pero esta idea se alarga a lo largo del tiempo, incluso en momentos de donde todo parece roto, como puede ser la Edad Media. Y ya bueno, ya la efervescencia de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, Ujú. que es, digamos, que ahí ya cuando damos el salto al nacionalismo. Ajá. Yo soy un poco más clásico, quizá me parezca más a lo que piensa Weber, ¿no? Yo creo que la nación es un conjunto humano, es un grupo de personas que necesitan ser o quieren ser soberanos por ellos mismos, tener un territorio y una población definida. Creo que es importante la idea de soberanía, seguramente durante este debate salga varias veces esta palabra, la idea de soberanía, de querer ser independiente respecto a otra persona o a otro grupo de personas, que ha pasado durante toda la humanidad. Siempre ha habido varios grupos de personas luchando entre ellas. Y incluso dentro de cada uno de ese grupo humano han querido salir otros grupos, ¿no?
Entonces creo que es bastante importante y sobre todo creo que una nación no se forma si no hay una organización política de uno u otro modo. Eh, bueno, se sabe que los grupos humanos siempre se han tenido que organizar políticamente, ya sea de forma jerárquica o como sea, porque al final los humanos necesitamos organizarnos de una u otra forma para que esto no sea la anarquía. Y da igual en qué momento histórico te sitúes, que al final siempre va a haber algún tipo de formación o de organización para tenernos controlados unos a otros. Em, Creo que tenemos los tres unas posiciones bastante parecidas, ¿no? Al final ha salido un poco los mismos términos. Entonces vamos a entrar directamente en el nacionalismo. Todavía no nos vamos a meter en el nacionalismo español, sino que para seguir juntando un poco más nuestras posiciones, vamos a hablar un poco de qué es el nacionalismo. Ya sabemos lo que es la nación o qué es lo que lo compone. Ahora vamos a ver para nosotros qué es el nacionalismo, ¿no? Si quieres, vuelves a empezar tú, Aritz. Sí, como ves. No, pues simplemente decir que el nacionalismo es un concepto ciertamente abstracto que plantea diversas dudas, porque digamos que hay distintos nacionalismos que es difícilmente emparejarlos. Por lo tanto, digamos que partiendo de esa base es difícil configurar una definición clara de lo que es nacionalismo. Sí que es verdad que el nacionalismo en su origen tiene digamos, una naturaleza que tiene que ver con la emancipación de la burguesía durante la etapa medieval. Eso digamos que es una cuestión clara, pero digamos que a partir de ahí el nacionalismo toma distintas formas. Es decir, sí que es verdad que en ese momento se configura como un elemento que sirve, digamos, para cambiar lo que había sido históricamente el concepto de soberanía, es decir, pasa de ser una soberanía de carácter individual o de carácter más bien religioso a tener un carácter más terrestre y a tener un carácter popular. Por lo tanto, en ese momento, digamos que las distintas naciones que se configuran como tal, digamos que, como bien has dicho, tienen el deseo de configurarse con una organización política concreta y es en ese momento donde surge el nacionalismo. Es decir, digamos que hay naciones políticas como tal y digamos que en último término la nación política o su objetivo último es constituirse como el modelo organizativo hegemónico en ese momento que es el surgimiento de los estados-nación. ¿Eso quiere decir que todo el mundo en el sentido del nacionalismo? No. Digamos que el nacionalismo luego toma distintas variantes y aquí es donde podemos entrar a discutir en el tema del chauvinismo, en el tema del nacionalismo como emancipación nacional y ahí sí que surgen las distintas variantes que son las que crean polémica a la hora de definir el término nacionalismo y digamos que es por ello que el nacionalismo pues a día de hoy normalmente suele tener un componente digamos negativo o incluso de ataque hacia el adversario político. Ujú. Francisco, ¿qué opina del nacionalismo? Pues por una línea muy parecida al compañero, desde el punto de vista de la historia, el nacionalismo es un concepto que, digamos, es, nace como una reivindicación, como un deseo de cambio, de, como hemos dicho antes, de soberanía. Bien, para comprender esto tenemos que irnos directamente al desarrollo digamos, del sistema burgués, del grupo burgués, de ese grupo que ya no está ni relacionado con la tierra, ni relacionado con una familia, sino que nace, por así decirlo, de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, o bueno, supeditado a otro, pero que cuya relevancia no está emparentada a Dios o a cualquier otro tipo de signo divino o demás, como ocurre con la nobleza. En esta idea, el nacionalismo nace como ese deseo de ese grupo burgués que se va fortaleciendo de intentar moldear al Estado o al incipiente Estado y a la sociedad a su imagen y semejanza, o por lo menos de una manera que ese grupo pueda controlar o pueda ser el que, digamos, lleve la voz cantante. Para comprender esto, es decir, el nacimiento del nacionalismo es muy importante la última parte del siglo XVIII y el siglo XIX, por supuesto. O sea, estamos hablando de Revolución Francesa, estamos hablando de una revolución burguesa principalmente, y estamos hablando también de la primavera de los pueblos, un término historiográfico muy importante en el que ya no solamente que ya son grupos burgueses que intentan obtener el control,
creando una idea pues, de Estado o de nación o de cultura, sino que ya trasciende al pueblo. Es decir, esa idea que nace de un grupúsculo trasciende a las bases populares. Y son las bases populares las que toman conciencia tanto de sí mismas como del país al que pertenecen. Incluso ya es también una deriva de esa ruptura de idea unitaria que se lleva teniendo desde la Edad Media. La problemática es que ese concepto de cómo se rompe la unidad y nacer el nacionalismo es muy compleja y no daría tiempo a tratarlo en este programa. Uno de los sentimientos más primitivos que tenemos los seres humanos es la de pertenencia a un grupo. Siempre nos decimos que a unos a otros que somos seres sociales y que necesitamos estar en grupo para nuestra propia supervivencia, ¿no? Entonces creo que el nacionalismo es la, como diría, extremación de esta necesidad que tenemos, porque al final la idea del nacionalismo viene de que necesitamos pertenecer a un grupo, ahora digo, contra alguien, para, o sea, es algo que necesitaban los estados-nación, crear un nacionalismo para su propia supervivencia. Necesitamos que una nación tenga una gente que se piense y que se cree dentro de esa nación para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que el nacionalismo es necesario para que se cree que sea excluyente. Y con esto me refiero a que yo no digo yo soy español porque me creo a mí mismo, porque yo me creo a mí mismo, sino yo soy español contra el francés o contra el portugués, ¿no? O soy catalán porque me creo contra el español, ¿no? Entonces, y con esto también quiero abrir un poco el debate en este tema a vosotros, si creéis que el nacionalismo puede ser de alguna manera incluyente. Ahora digo un ejemplo de que sí creo que se puede hacer incluyente. Um, y como seguía, este nacionalismo excluyente puede ser o tiene como dos categorías, no puede ser positivo o negativo. Como decía, este nacionalismo puede ser positivo, te ataca a ti mismo. Por ejemplo, se me ocurre el nacionalismo alemán, de alguna de otra manera, con la raza aria, ¿no? El engrandecimiento de ti mismo, ¿no? O el negativo, que es yo soy yo porque no quiero ser tan malo o tan déspota como los franceses, ¿no? Entonces, quiero abrir el debate y quiero hablar sobre este término porque me parece súper fundamental. Si creéis que el nacionalismo puede ser incluyente. Incluyente me refiero a esa idea que, por ejemplo, creo que en Latinoamérica llega a pasar un poco de que al final una idea de la unión de Latinoamérica eh, yo creo que puede llegar a servir. De hecho, aquí en Caos Pro Quo hice una entrevista a un compañero mexicano, Rafael Correa, y de alguna manera se podía oler se podía sentir en la conversación de que Latinoamérica sí que ha intentado, decirme vosotros si creéis si ha funcionado o no, un sentimiento de que ellos mismos puedan, no van a quitar fronteras, pero sí que hay un sentimiento de unión. ¿Qué creéis vosotros? ¿Empiezas tú, Aritz, o comienzo yo? Como queráis, No, libertad. como veas. No, Vale, empieza pues si quieres comienzo yo. Ujú. Vale. Es muy interesante lo que has dicho del concepto de nacionalismo como elemento de unión, ¿no? Como elemento de cohesión, de que se puede incluir a muchos grupos debajo de esa bandera. Lo que pasa, que de mi punto de vista, o por lo menos de lo que llevo yo estudiando como historiador, bueno, o historiador en formación, es que eso es una idea que se ha intentado aplicar, pero que no es viable. Es decir, el nacionalismo en sí mismo, desde sus orígenes, es excluyente con respecto a otros e incluyente con respecto a nosotros. Es decir, nace como una idea para crear un grupo Ujú. para no ser parte de otro grupo. Es decir, una de las justificaciones esenciales del nacionalismo. Mira, por ejemplo, tú has dicho algo que lo expresa bastante bien, que es lo del nacionalismo francés y el nacionalismo alemán. Ha mostrado que puede ser una diferencia, ¿no? Los franceses pueden no ser tan salvajes como los alemanes, por ejemplo, o ser alemán puro y ario, ¿no?
básicamente has dicho lo mismo. Es decir, usando una justificación u otra, has Ujú. creado dos ideas que son excluyentes. O eres francés o eres alemán. Y ya está. Entonces, eso es lo que demuestra que los nacionalismos son excluyentes, o sí o sí. Ujú. Incluso, tú hablas de Latinoamérica, ahora hablaré de ello, voy a ahora hablar de Europa, que yo creo que es el ejemplo más expresivo y también más complicado para referir esto, y es que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, se ha intentado crear una idea de la nación europea, ¿no? De la identidad europea y de la soberanía europea. Pero claro, no ha funcionado. Mm. Y de hecho, eh, yo creo que se ha podido ver a lo largo de estos años, desde la crisis económica y la actual crisis que estamos viviendo sanitaria con el COVID-19, que esa idea de unidad y de nacionalismo y de tal, y de la Claro, Europa como una sola entidad, no ha funcionado. ¿Por qué? claro, la Unión Europea se creó bajo una forma de unión económica, no política. A Obviamente. la, Claro, a la que se rompe la económica, como en la crisis de 2008, o la que se puede claro. venir ahora, se va a tomar por culo la Unión Europea. Perdona. ¿Por qué? Pero claro, ¿pero por qué? Porque ese concepto de nación europea no ha sido viable por el concepto de nacionalismo europeo entre franceses, alemanes, ingleses y españoles. Lo que nos demuestra Claro, que es redundante, pero es eso. Y por ejemplo, Latinoamérica. Latinoamérica es otro ejemplo muy esclarecedor de eso. ¿Por qué Latinoamérica ha fracasado ese concepto de unidad? Aunque podamos ver que hay cierto elemento común, porque no son iguales. Todos hablan español, todos tienen la raíz común de la cultura castellana, de la cultura española, y han mamado eso desde hace siglos. Pero claro, por la ingente cantidad de personas y la vastedad del territorio, cada región o cada zona ha desarrollado una identidad propia, Ujú. por elementos culturales, por elementos demográficos, orográficos, etcétera. Y asimismo, una cosa de que tenemos que comprender de Latinoamérica es los criollos y los nativos. Un nativo, por ejemplo, y esto me viene al caso porque ahora estoy estudiando historia de América, no ve o entiende la nación como lo hace un criollo. ¿Y con qué me refiero a criollo? Con el descendiente del español Ujú. que se instaló en Latinoamérica. ¿Y con qué me refiero a nativo? Pues con la persona pues, que pertenece a una de esas tribus o de esas etnias que son tan numerosas en Latinoamérica. Estoy hablando de los descendientes de los incas, estoy hablando de todas las diferentes etnias de los Alpes, estoy hablando de las etnias de la zona de México, e incluso en México ese concepto de nación también es diferente, porque a nivel regional hay una identidad brutal. Es decir, cada provincia y cada estado mexicano tiene su propia característica. Por eso es lo que una idea de nacionalismo latinoamericano es inviable y al mismo tiempo demuestra cómo funciona el nacionalismo, que Ujú. son excluyentes. Por Pe- ejemplo, Pero ¿no creéis que la idea de ir en contra de Estados Unidos puede crear de alguna manera nacionalismo? No vamos a abrir, o sea, no van a borrarse las fronteras, pero ¿no creéis que puede crearse un sentimiento mutuo de igualdad en contra de, aquí volvemos a lo excluyente, Estados Unidos? Aritz. claro, lo que pasa es que eso yo creo que tiene que ver más con un objetivo concreto que digamos que durante los últimos años y sobre todo cuando digamos que empieza a tomar fuerza el socialismo del siglo XXI y con la creación de las distintas organizaciones, UNASUR, CELAC, etcétera, etcétera, digamos que coge fuerzas, pero digamos que tiene que ver más sobre todo con un tema exclusivamente económico. Al final aquello nace de un momento concreto donde Estados Unidos digamos que quiere implantar distintos tratados de libre mercado de carácter bilateral con los distintos países de Latinoamérica. Al final esos tratados bilaterales, digamos que lógicamente los impone Estados Unidos y digamos que son enormemente contrarios a los intereses de los países latinoamericanos. Eso lleva a la década perdida, a toda la época de la crisis, etcétera, etcétera, y digamos que de ahí lo que surge, o digamos lo que toma fuerza es el socialismo del siglo XXI, que consigue crear herramientas, digamos, multilaterales que hagan frente
a Estados Unidos. Lo que pasa es que digamos que te siguen faltando elementos de nación para configurar verdaderamente un nacionalismo. Digamos que tiene que ver más con una cuestión meramente política que digamos que no tiene los elementos objetivos. Es decir, hay, hay una cuestión muy concreta con el tema de Europa que es el de comunidad. Por ejemplo, se puede hablar de comunidad europea realmente. A mí me cuesta hablar de comunidad europea porque realmente no se puede hablar de nación cuando digamos que son grupos accidentalmente vinculados que se unen, digamos, por éxitos o derrotas. Es decir, digamos que, como bien has dicho, Europa simplemente se junta por una cuestión meramente económica, por la apertura de mercados. Luego, además, tiene mucho que ver con el contexto de la Guerra Fría y realmente, digamos, que le falta ese pozo histórico, ese pozo cultural, que digamos que es algo que se puede extrapolar incluso al caso latinoamericano. Y luego también con el tema de fincas y tal, que has señalado previamente, también es muy interesante porque digamos que históricamente y sobre todo en la academia se han basado exclusivamente en el concepto de Estado-nación westphaliano. Entonces, digamos que eso deja de lado lo que autores como Magnio hablan de territorialidades superpuestas, que digamos que son territorios en distintos lugares del mundo que pueden llegar a tener ese carácter cultural e incluso lograr una autonomía que logre, digamos, tener capacidad política para llevar a cabo distintas acciones. Ujú. Es interesante cómo vemos que si bien el nacionalismo puede ser excluyente, eh, no termina de... O sea, al final el nacionalismo, por ejemplo, europeo, o sea, si es que podamos hablar de un nacionalismo europeo como yo lo he visto, que es un nacionalismo económico, si es que se puede hablar de ello, al final Europa no se puede constituir como una comunidad, como tú has dicho, pero política, porque económica sí, porque al final Claro. la comunidad económica europea, que así es como se llamó al principio, no es más que la unión del franco y de la de la moneda alemana, entonces, y del marco. Entonces, claro, entonces, ¿creéis? Y ya vamos a responder esta pregunta, ya si queréis pasamos al nacionalismo español. Es que me llama muchísimo la atención el caso de Latinoamérica. ¿Creéis que puede haber una unión económica latinoamericana? Hombre, yo creo que ha habido intentos. O sea, Sí, sí. digamos que intentos ha habido. Lo que pasa es que, lógicamente, hay en contra de eso una fuerza que se está mostrando en la actualidad. Digamos que la vuelta a la época pasada con los gobiernos de Bolsonaro, con los gobiernos, con el golpe de Estado en Bolivia, Claro. con la vuelta Mm, de Macri al poder, que hace poco ha vuelto el peronismo y tal, digamos que muestran eso. Aparte, luego digamos que lo que vemos en Latinoamérica es que hay, digamos, figuras reconocibles que son figuras nacionales, pero no hay una... Puede ser Bolívar, sí, pero mm, digamos que luego en cada país hay elementos muy propios, es decir, puede ser, por ejemplo, Perón como elemento cohesionador del conjunto de Latinoamérica. A mí me parece que no, digamos que el mm, peronismo es un movimiento eminentemente Claro. argentino, como lo es Martí en Cuba. Y eso tiene que ver con las características propias de cada nación. Al final, Argentina, a principios del siglo XX, era una nación enormemente próspera, tenía incluso una renta per cápita mayor que Europa. Sin embargo, Bolivia era un país que prácticamente, digamos, no había comenzado su desarrollo. Digamos que cohesionar eso es enormemente difícil, incluso más difícil que en el caso europeo, donde digamos que sí que ha habido un desarrollo mucho más pautado. Digamos que si tú analizas el nacionalismo europeo, sí que ves digamos, un recorrido histórico mucho más lineal. Al final se ve, incluso por ejemplo, en el propio surgimiento de los fascismos que surgen, digamos, prácticamente a la vez. Digamos, el nacionalismo cultural también surge en un momento muy concreto en todos los países. Entonces, incluso a mí me parece que en Europa hay más elementos cohesionadores que en el caso latinoamericano, donde es realmente mucho más complicado. Sí que es verdad que hubo intentos, podemos ir incluso al caso de Bolívar y tal, pero al final digamos que la fuerza del norte te impide, digamos, dar pasos en ese sentido. ujú, Y por otro lado, y por responder a algo que no he dicho antes, del elemento excluyente-incluyente, digamos que es realmente difícil en política no establecer esos parámetros. Al final, digamos que uno puede establecer digamos, la dicotomía excluyente-incluyente prácticamente para cualquier forma de pensamiento
político, es más, digamos que los pensamientos de carácter cosmopolita llevan de por sí un matiz. Al final, por ejemplo, si tú vas a la ciudadanía global que proponen algunos, digamos que tienen su ser, digamos, la hegemonía del capitalismo. Por lo tanto, digamos que no es algo meramente abstracto, básicamente porque no existe lo abstracto en política. Ujú. Bueno, Francisco. Ya, no estaba esperando que terminase, compañero. Pues con respecto a la pregunta que ha hecho de la posible unidad Económica latinoamericana. económica de Latinoamérica, de ese mismo punto de vista económico sería inviable. Es decir, con la existencia de unos Estados Unidos todavía potentes a nivel regional en todo el continente americano, con una influencia bastante potente, sería inviable el crear un concepto de unidad económica. ¿Por qué? Porque de una manera, digamos, escondida, ya existe una unidad económica con el dólar. Es decir, ahora México tiene su moneda, Bolivia tiene su moneda, Argentina tiene su moneda, Brasil también, pero al final muchos americanos, bueno, sí, latinoamericanos, usan el dólar o lo transforman directamente en dólar porque es lo que mejor le viene. Los mexicanos, Ecuador por ejemplo, mismamente. claro, los mismos mexicanos, por ejemplo, y esto lo estuvimos hablando hace poco, antes de que cancelara las clases en Historia de América, usan el dólar más que su propia moneda a la hora Mm. de comprar o a la hora de hacer cualquier gestión. ¿Por qué? Porque es la moneda principal. Por eso digo que una unidad económica no sería viable, pero por la misma existencia de Estados Unidos. Ahora, una idea de comunidad europea aplicada a Latinoamérica podría ser viable, pero de hecho ya existe algo parecido, que es UNASUR, me parece que es, o Sí, eso es. UNISTAR, Mm. No, UNASUR. hay distintas. Bueno, sí, hay Digamos, Sí. distintas, cada una tiene su matiz. claro. Al final, Una digamos creo que que, es deporte socialista o socialismo del siglo claro, hoy en XXI día y la otra digamos es que está el más grupo, pro-americana sí, eso o es, digamos que pro-americana. hoy en día tienes el grupo de Lima, que es el que ha cogido fuerza por Eso, parte de los países actualmente gobernados por los conservadores. Luego tienes un grupo que no recuerdo el nombre, que digamos que están digamos los partidos de izquierdas más moderada, donde podemos encontrar a Mujica, sí, Alberto Fernández, etcétera, y luego digamos que está UNASUR, que digamos que es el proyecto construido principalmente por Fidel Castro y Chávez. Ujú. claro. Pues eso, Mm. debido a la gran injerencia externa que hay en Latinoamérica, una idea de comunidad europea aplicada al continente no es viable. Ya no Mm. solamente por las propias, digamos, circunstancias históricas que ha rodeado cada país y que ha hecho que se desarrolle de una manera, sino ya por la famosa doctrina Monroe, que todavía a día de hoy sigue vigente. Ujú. Mm. Bueno, vamos a volver un poco al tema del nacionalismo, que nos estamos yendo por la Sí, economía. sí. Am, vamos a hablar de, ahora sí vamos a centrarnos en el caso español, vamos a hablar de nacionalismo español. Vamos a ver si podemos cada uno decir cuándo creemos que se creó el, el nacionalismo español o en la nación española, porque sí que es verdad que unos te pueden decir que venimos de los reyes católicos, Vale. otros te pueden decir que venimos de los godos. O sea, hay como muchísimos relatos, ¿no? Al final, em, y a ver si podemos entre todos ponernos un poco de acuerdo. Os voy a decir mi postura respecto a la creación de la nación española. A ver si eh, podemos ponernos de acuerdo los tres con alguna fecha, Mm. porque es que hay muchísimo Ya. debate en esto y creo que si vamos a hablar de nacionalismo español o dentro de lo que hay en España, primero vamos a marcar un poco qué es esto. Y yo creo que eh, hablando de la idea de que el nacionalismo tiene que ser excluyente, am, yo creo que el nacionalismo español Mm. comienza con la guerra de 1808 y 1812, con la guerra contra los franceses cuando nos invadieron. Entonces yo creo que en ese momento de lucha contra los franceses se crea un nacionalismo excluyente contra Francia, ¿no? Sí que había en otro momento que nos han invadido, como 800 años que tuvieron aquí
los árabes, pero creo que una vez que ya hubo Estado-nación, se puede decir eso, ya fue a partir del 1800, siglo XIX, y, y es en el momento, sobre todo en la constitución de las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando es cuando, si la leemos, vemos el artículo 2 que dice, la nación española es libre e independiente y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna persona o familia. De alguna manera te está diciendo que aquí es cuando se ha creado la nación española, según mi opinión, porque te dice que la nación española es libre e independiente, ya excluyente totalmente, no puede ser de otro país, es de nosotros, la nación, de la nación, lo que al final todos los españoles, las fronteras hechas. Y no es ni puede ser. Y aquí creo que tiene un corte. Hoy en día se puede decir republicano, evidentemente no, pero muy liberal, que no puede ser ninguna persona o familia. Aquí intenta evitar la patrimonialización de la patria o del país, con por ejemplo los Borbones, por ejemplo, o que venga otra familia extranjera de reyes y intenten patrimonializar el Estado. Entonces yo creo personalmente que fue a partir de 1912 cuando se creó la patria o el nacionalismo español. Bueno, si quieres, Aritz, comienzo yo, Sí, ¿Mm? porque, sí, sin problema. vale. Bueno, decir o decidir cuándo nació la nación española es tremendamente complicado, porque no existe un momento concreto en el de, ¡pum!, ahora somos todos españoles, o ahora nace el Estado español. O por lo menos desde el punto de vista histórico, son muy complicados. Sí es cierto que esa idea de la nación española y del Estado español se ve reforzada y nace en la primera mitad del siglo XIX, debido a las circunstancias históricas que se están dando en la península en ese momento. Ha mencionado la Constitución de la Constitución de Cádiz, de las Cortes, y es muy interesante porque sí es cierto que muchos lo ponen como el ejemplo del nacimiento de esa nación española, pero tampoco es correcto decir eso porque eso está descontextualizado. Es decir, cuando se habla de esa nación española en la Constitución, se está hablando en un momento de crisis ¿Mm? que se está viviendo. Y quien hace esa Constitución es un grupo muy concreto de la sociedad. Es ¿Mm? decir, básicamente es como, no menospreciando, claro, un grupo de intelectuales que se reúnen compuestos en el Estado, por supuesto, y bien posicionados, pero que no dejan de ser un grupo que decide dar un paso e ir más allá y declarar a España como nación, como ente que no se puede heredar ni poseer. Pero esto, claro, en la historia solo le llamamos una excepcionalidad, porque no es una idea compartida ni por muchos españoles del momento, incluso esa idea tampoco es compartida por muchos europeos del momento. ¿Mm? Entonces, la idea de nación española se viene desarrollando ya incluso desde época de la guerra de sucesión, en el que Felipe V intenta dar cohesión y unidad a un Estado completamente fragmentario. ¿Por qué fragmentario? Porque una de las características elementales de España antes de la edad contemporánea era su fragmentación o esa idea de la España como un nombre que indica el conjunto de reinos, que es lo que ocurre con los reyes católicos. Claro, los reyes católicos se habla de España y en muchos documentos aparece el nombre referido como el Reino de España o España y así continuamente, pero claro, como unión de diferentes reinos. ¿Mm? Por ejemplo, Castilla en sí mismo era Galicia, era País Vasco, bueno, la Vascongada, era los reinos de Jaén, de Granada, etcétera, etcétera. Lo mismo con Aragón y lo mismo con otras partes. Incluso España también fue, si continuamos con esa idea, América y el sur de Italia. Entonces, hablar de ese nacimiento en ese punto concreto a mí no me parece concreto, pero sí es cierto que esa nación, ese concepto de nación-estado, sí se desarrolla a principios del siglo XIX ¿Mm? con toda la amalgama de diferentes revoluciones de carácter liberal
es decir, emprendidas por los segmentos burgueses, como he mencionado antes, con esa idea de crear un Estado-nación unitario con el que poder, digamos, poner en práctica su idea o sus deseos o sus políticas. Ujú. Y el nacionalismo español, pues, bueno, no sé si meterme en nacionalismo español o dejo hablar a Aritz. Tampoco quiero comerme tiempo suyo. Dale, Aritz, porque vamos a tener tiempo de Sí, sobra para hablar. sí, Claro, sí, claro. sí. No te preocupes, Aritz. No, es muy interesante lo que has dicho de la Constitución de Cádiz, porque precisamente en ese mismo pleno creo que es cuando se estaba debatiendo eso mismo y cuando leen esa parte hay un diputado de lo que en ese momento eran las colonias españolas de Sudamérica que se levanta y enuncia esa famosa frase tantas veces citadas de un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, que luego es esa frase que digamos la adoptan Marx y Engels para utilizarla en distintos libros suyos. Ujú. Y es interesante como punto de partida porque precisamente sí que es difícil en cualquier caso establecer cuándo surge la nación o cuándo surge el nacionalismo. Podríamos poner distintas fechas, podríamos debatir si 1812, si 1868 con la Claro. Revolución Democrática. Podemos hablar incluso de que digamos que ya en el momento en el que empiezan incluso en el mismo momento de la Revolución Francesa, digamos que eso se expande al conjunto del planeta y digamos que se intentan o se empieza a establecer un concepto de nación en los distintos lugares del planeta. Sin embargo, yo creo que hay que puntualizar que el caso de español es enormemente particular por lo siguiente que voy a explicar. Digamos que en el caso de España cabe decir que España se ha ido convirtiendo a lo largo de la historia en algo así como un sujeto agente de una identidad que digamos que se descompone antes de definirse. ¿Por qué digo esto? Esto incluso se puede ver en las críticas de los intelectuales del 98 Sí. que aborrecían de la España nacional y estaban enamorados de la España, de lo que era en ese momento la Castilla, ¿no? Ujú. No, no hablaban de España, sino de Castilla, ninguno. Es más, estos adoptaron lo que se llamó en ese momento el regeneracionismo, que también se mostró fracasado desde Cánovas hasta prácticamente hoy, con dos dictaduras, incluso tres, si queremos hablar de la actual. Y digamos que todos estos hechos suponen también el despegue nacional de los distintos pueblos oprimidos dentro del Estado español, que denuncian que España como comunidad histórica no tiene nada en común con ellos, lo que hace que España, digamos, se resuma en un fracaso como construcción nacional. Es Ujú. más, digamos que incluso se puede decir que esta se mantiene exclusivamente vampirizando la diversidad de las colonias interiores. Es más, se puede observar incluso que ni en la idea de los falangistas, ni en la idea de los carlistas, si queremos ir, ni en la idea de los jacobinos hay algo nacional que puede llamarse España. Y eso desemboca en que la historia de los pueblos oprimidos, por mucho que se intenten falsas ecuaciones y sumas imposibles, pues digamos que los reyes católicos unifican sí, incluso hay autores o incluso digamos que la derecha española habla de que la nación española surge con los reyes católicos, pero bueno, digamos que los Y reyes mucho antes. católicos unifican exactamente a través de la conquista militar. Se puede hablar incluso del caso particular del Reino de Navarra, que es un reino conquistado militarmente en 1512, que sigue siendo reino hasta bien entrado el siglo XIX, incluso sigue teniendo instituciones propias. Por lo tanto, digamos que eso en qué desemboca, en que realmente no se puede construir una historia veraz de España. Es más, hay historiadores, por ejemplo, en la facultad, me acuerdo, nos hicieron leer un texto de un historiador llamado Álvarez Junco, y en mi opinión Álvarez Junco se mostraba incapaz de configurar lo que eran las distintas identidades, incluso de configurar lo que eran los distintos colectivos, porque digamos que él no entendía la vinculación que habría, por ejemplo, entre el mero hecho de ser obrero y el mero hecho de ser catalán o de ser vasco, lo cual digamos que ya de por sí establece una limitación enorme a la hora de configurar una construcción teórica o académica. Lo que quiero decir, que digamos que en mi opinión es digamos imposible establecer una fecha concreta de cuándo se crea la nación española o el nacionalismo, porque digamos que en sí mismo, digamos que es una construcción que se sigue intentando al día de hoy, pero que digamos que se ha mostrado constantemente fracasada. En ese sentido,
digamos que ha habido incluso líderes políticos, como podemos hablar de José Díaz, que han intentado, digamos, establecer una cuestión distinta a la que había sido el desarrollo histórico concreto, lo que él llamaba la España popular. Pero digamos que incluso eso, la idea de España plurinacional, digamos que sigue siendo a día de hoy una idea muy poco materializable, digamos. Es más, incluso autores nada sospechosos de nacionalistas como José Fontana dicen que tiene poco sentido porque digamos que a día de hoy no se podría materializar. Ujú. Veo que no nos ponemos de acuerdo en las fechas y para intentar, a ver si, espero que estemos de acuerdo los tres en que sí que hay Mm, tres nacionalidades dentro de la nación de mm, española, que son la catalana, la vasca y la gallega. A mí me gusta, pero por la parte que me toca, introducir a la andaluza, pero sé que mucha gente quiere que esto no es así. Entonces, am, hay algo muy particular en estos nacionalismos, ya vamos a hablar de Cataluña, de Galicia y del País Vasco, am, que es que todas tienen una lengua propia. Y creo que durante el debate no ha salido, pero creo que es muy importante para construir nación y para construir nacionalismo una lengua propia. Porque si creas una lengua propia, o sea, si tienes una lengua propia, estás creando cultura propia. Y la creación de la cultura propia hace que surja un sentimiento de que, de mitos, o incluso de mitos, que eso sí que puede construir a un sentimiento de nosotros somos un grupo más cerrado que lo que es toda España. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, sí, si queréis, vamos a empezar un poco con la construcción, de la nación catalana. Dudo mucho que volvamos a, como antes, que no estemos de acuerdo en las fechas, pero yo sí que creo que hay momentos exactos, yo personalmente creo que hay momentos exactos en estos tres, naciones dentro de España, en el que sí que surge, a lo mejor ya estaba de antes, o ya se notaba en el ambiente, pero sí que se implanta o sí que se expande muchísimo ese sentimiento nacionalista que hay en estos lugares. Voy a empezar yo con la catalana, vamos a decir Cataluña y vamos a hablar los tres, vamos a decir País Vasco o Navarra o como queráis llamarlo, y vamos a hablar los tres, igual con Alicia, ¿vale? Vamos a intentar un poquito más rápido. Yo creo que la construcción de la nación catalana comienza en 1900, hacia el 1900, cuando Cataluña, que siempre, ha sido una industria muy potente dentro de España, eh, era la fábrica de España. Entonces, muchísimos, ciudadanos, muchísimos españoles se iban allí, hacían un éxodo rural, hacia Cataluña, hacia Barcelona, por ejemplo, donde allí sí que había trabajo y no, por ejemplo, en el campo, donde había mucha pobreza. Entonces vemos que sobre el 1900, el 40% de la población que residía en Barcelona era de fuera de Cataluña, ¿no? Entonces fue este uno de los primeros momentos donde el sentimiento catalán empieza a aflorar, ¿no? Porque empiezan a venir gente de fuera de Cataluña. Y creo que, sobre todo con la nación catalana, eh, se ha ido forjando en victoria a partir de derrotas, ¿no? Y me voy a explicar. Por ejemplo, con Primo de Rivera, hubo muchísima represión, hubo muchísima represión y eso hizo el efecto contrario, en mi opinión. Lo que Primo de Rivera quería paliar, que era un nacionalismo, lo que hizo es que hubiese más nacionalismo todavía. Lo mismo pasó, por ejemplo, bueno, cuando intentaron independizarse de la República Española, cuando Company dijo, vamos a una república independiente catalana dentro de la República Española o algo así, em, sí, la foto que se ha visto muchísimo de Company tras la reja te crea un mito, te crea un hito, un mártir, ¿no? Y eso crea muchísimo, eso hace que él se ha jugado la vida por nosotros. Esto significa que la nación, catalana existe, ¿no? Igual pasa ahora, ya, muchísimo más adelante, ahora con el referéndum del 1O. Creo que es muy importante ver el cómo lo ha hecho, Puigdemont y Junqueras, ¿no? Porque también, igual que pasó con Company en la Segunda República, la imagen de Junqueras dentro de la cárcel es una victoria más, no personal, pero para el independentismo, para la cuestión nacionalista.
Entonces, en mi opinión, creo que el nacionalismo catalán ha ido haciendo victoria respecto a la expansión del sentimiento a base de derrotas, como por ejemplo no poder hacer el uno, no poder independizarse en la Segunda República. ¿Aritz? Sí, a ver, digamos que el tema de los mitos es algo prácticamente común en cualquier lugar. Digamos que a la hora de unificar siempre necesitas mitos. Por otro lado, respecto a lo que has dicho al principio, digamos que también es ciertamente complicado establecer una fecha concreta, aunque sí que es Mm, importante distinguir entre lo que es la nación como concepto político y la nación, o digamos, y lo que es el pueblo en sí. Digamos que no se puede negar la existencia del pueblo catalán, no se puede negar la existencia del pueblo gallego, del pueblo vasco. sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, lo que habría que establecer es en qué momento concreto ese pueblo concreto, digamos, se establece como nación política. Yo creo que es antes, porque digamos que Cataluña había tenido instituciones históricas siempre, incluso el tema del catalán, que también se puede extrapolar al tema del euskera o del gallego. Muchas veces se intenta, digamos, por así decirlo, minusvalorar la represión y, digamos, enfocarla solo en lo que fue, digamos, la época del franquismo y el siglo XX, cuando realmente, digamos, que Mm, son idiomas que han estado perseguidos históricamente. Es decir, sí, la represión del catalán ni la empezó Franco ni la empezó Primo de Rivera. Digamos que sí, es sí. algo que se sucede a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la llegada de los Borbones al poder en España. Es más, digamos que como todo el mundo sabe, digamos que Cataluña apoya al heredero austrohúngaro, los Borbones son apoyados digamos, la otra parte del Estado, son los Borbones los que ganan, digamos que esto a la época de la Diada, etcétera. Por tanto, incluso en ese momento histórico ya se puede establecer que Cataluña empieza una construcción de instituciones propias que ya las tenía previamente, pero que en ese momento empiezan a estar realmente en peligro, que a la vez, digamos, se concreta en una época concreta, en un contexto histórico concreto de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, como hemos hablado antes, que digamos que ya los puedes, digamos, incrustar en ese momento histórico como nación catalana en sí. Además, eso es algo que si uno lee a Josep Fontana o a Capella lo describen perfectamente. Es decir, que yo creo que, digamos, establecerlo en el siglo XX con, digamos, los distintos hechos históricos que has señalado, digamos, que es dejar de lado distintos hechos históricos concretos y el desarrollo histórico concreto que sí que tiene una gran importancia a la hora del desarrollo histórico de lo que es la nación catalana. Ujú. ¿Francisco? Bien, aquí quizás me voy voy a enrollar un poco más porque habéis dicho muchos términos que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a clarificar un poco sobre el nacionalismo catalán y sobre el Estado catalán. Bien, tú has comenzado, Javi, con el tema de 1900 y la creación de esa identidad, ¿no? Del nacionalismo catalán y Primo de Rivera. Bien, para comprender ese nacionalismo hay una palabra clave que surge a finales del siglo XIX y que se ve muy apoyada tras la crisis sufrida en el 98, que es el renacimiento. No sé exactamente cómo se dice en catalán, pero en Sí, español es la renacimiento, Renaixença, sí. el renaissance, ¿no? El concepto de el renacer cultural catalán a través del lenguaje, a través de la obra y demás. Bien, esto es muy interesante porque a partir de aquí podemos ver algunos coletazos de cómo se va a estructurar ese nacionalismo catalán, que no es un nacionalismo popular, que es un nacionalismo principalmente burgués, apoyado por los grandes potentados, que lo que querían hacer era diferenciarse o apartarse un poco de ese Estado español o de esa cultura española que no había sido capaz de soportar o, digamos, enfrentarse a la crisis que se demostró existía a partir del 98. Obras, canciones y además se crean a partir de la inversión de diferentes capitales, principalmente industriales. Y asimismo hay una revalorización de la cultura popular. Es muy interesante porque las clases altas siempre habían despreciado el concepto de bailes populares,
o de tradiciones, festejos, etcétera. ¿Por qué? Porque eran del populacho. Pero a partir de aquí se retoma con esa idea de crear una diferenciación con respecto al Estado español. Aquí volvemos ya al tema de incluyente y exclusivo. Ahora bien, Primo de Rivera. Sí es cierto que Primo de Rivera llevó a cabo una serie de represiones, pero ojo, cuidado, hacia las instituciones populares, hacia las instituciones de corte, ya sean de obreros o socialistas, además. Es muy interesante porque el día de su pronunciamiento, cuando se convirtió en dictador o se autoproclamó como dictador, lo hizo en Cataluña, lo hizo en Barcelona. Y el pueblo barcelonés le aplaudió y recibió apoyo de grandes personalidades del mundo catalán. Ujú. Y Company, bueno, aunque luego ya le quitaron su apoyo porque ya a Primo de Rivera le pasó lo mismo, no supo hacer frente y le dijeron, vamos a distanciarnos. Y Company, de hecho, él era catalán, pero él no estableció una república dentro de la república, una república catalana. En ese contexto de, creo que fue en 1933 o 1984, se hizo durante el gobierno de la CEDA, en el que se estaban ocurriendo toda la serie de revoluciones y demás, de corte marxista, bueno, de corte obrero, y Companys lo que hizo es dar una especie de autogolpe de Estado porque el gobierno de Madrid no era republicano, es decir, había traicionado los valores de la República. Entonces, ahí no es exactamente no está hablando de pueblo catalán, estamos hablando de entidades, de lo que nos da muestra de cómo funciona, por lo menos desde mi punto de vista, el nacionalismo catalán. Luego, el compañero Aritz ha mencionado diferentes, el famoso concepto, ¿no?, de la represión catalana a nivel de lenguaje y a diferentes niveles. Sí es cierto que por parte con la llegada de los Borbones hubo una represión, pero fue más de venganza de un momento determinado por esa falta de apoyo que por otra cosa. No existe ese concepto de unidad catalana o de nación catalana todavía. De hecho, viendo diferentes producciones, escritos y demás, y documentación, no se ve ese concepto de nosotros luchamos contra los Borbones o tal. No. La represión es algo muy concreto. Lo del tema del lenguaje y otros temas tampoco es veraz, porque de hecho durante el gobierno de los Borbones, los diferentes reyes, no hay ningún tipo de represión registrada hacia ese lenguaje. De hecho, el mundo catalán se vio muy beneficiado de la gestión borbónica, ya que a ellos se les permitió, principalmente a los mercantes y demás catalanes, la apertura al comercio hispano, reservado única y exclusivamente a la corona de Castilla. Entonces, no existe realmente esa represión que apoyara esa creación del concepto de nación. Desde mi punto de vista, es más una continuación de esas instituciones catalanas, de esa excepción, excepcionalidad catalana por sus instituciones comunitarias, que se va manteniendo poco a poco y que llegado a ese punto del renacimiento, ¿no?, de la crisis del 98, ya entra en auge y crea esa idea, ¿no?, ese concepto de los mártires, de crear victorias, derrotas, como tú señalabas, Javier. Y aquí, desde mi punto de vista, es como nace el nacionalismo catalán. Ok. Perdón si me he alargado demasiado, pero es que es un Vamos. tema desde el punto de vista histórico un poco complejo, entonces. Claro, o sea, ya os digo, no. O sea, esto se merece cada nacionalidad que estamos hablando. Se merece un podcast entero. O sea, pero bueno, Ya. como estamos hablando de nacionalismo español, estamos intentando. ¿Qué pasa? No, los aplausos, los aplausos. Ah, coño, que son las 8. Vale, 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 Sí, vale. sí, sí, que son las Vale. 8. Me ha asustado, digo, madre mía, Sí, 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 sí. Sí, los, no, que es justo la hora. Sí. vienen los catalanes y nos matan por lo mal que lo he dicho. Vamos a seguir, vamos a hacerlo un poco más corto porque ya llevamos casi una hora. Vamos a intentar
hacerlo muy rápido, voy a decir vamos a hablar del País Vasco. Aquí seguro que tú tienes muchísimo más que hablar que nosotros. Yo en un Sí. minuto lo que creo que la construcción nacional del País Vasco también tiene lengua propia, también tiene una cultura propia. Em, creo que ellos también tiran mucho por el tema de que, confírmamelo tú, de que no vienen de, o sea, ¿cómo me explico? No vienen de los godos, o sea, no han tenido todo el tipo de pueblos, no han sido conquistados por todos los pueblos que han conquistado la península ibérica. Mm, Y también tienen mitos, ¿no? Como, perdóname si lo digo mal, como Chao, ¿no? La leyenda de Aitor, que era el patriarca de la Edad de Oro vascongada, ¿no? Entonces, y padre de los 7 hijos de las 7 provincias. Entonces creo que, y confírmamelo tú, creo que el nacionalismo del País Vasco viene más por el tema de mitos y también histórico, por supuesto. O sea, una cosa no quita la otra, pero en mi opinión yo pondría más el tema de los mitos y sobre todo la lengua. Es que creo que la lengua es tremendamente importante y creo que me gustaría que hablases también, que nos dijese un poco el tema de ETA, pero no cuando mataba, sino tengo entendido que ETA, antes de que tomase la lucha armada como forma de participación de la búsqueda de la independencia política del Estado español, eran o sea, era una forma de enseñar el vasco, ¿no? Era una forma de hacer comunidad y hacer nacionalismo de alguna forma, porque creo que con la expansión del idioma también se extiende un poco el ideal nacionalista. Confírmanoslo, por favor. Y, sí, y digamos que ETA cuando surge, digamos que es complicado también establecer una fecha, pero bueno, se establece entre hmm, el 53 y el 58 con las disputas entre la dirección del PNV en aquella época de Ajuria Aguirre y lo que eran las juventudes del PNV y en ese momento, hmm, digamos que el PNV ya se había inmiscuido dentro digamos, la política de reconciliación nacional, en el cual estaban distintos partidos políticos, donde sabemos que estaban desde la CEDA hasta bueno, después el propio PC de Carrillo. Digamos que las juventudes del PNV no están de acuerdo con ese posicionamiento político y digamos que empieza a haber una disputa entre las juventudes y la dirección que está en el exilio, además, digamos que las juventudes están internas. Digamos que sí que es verdad que en el primer momento ETA eran unas pocas personas, la primera asamblea de ETA se dice que había entre 8 y 13 personas, y digamos que su capacidad de acción pues era muy corta, por lo tanto, pues por ejemplo, lo que hacían era atacar estatuas de Franco o de distintas personas del régimen, poner icurriñas en distintos lugares públicos y enseñar euskera también. Es más, las actuales escuelas de aprendizaje en euskera, digamos, donde los adultos aprenden euskera, digamos que empiezan a establecerse en ese momento. Es decir, digamos que en ese momento hay mucha gente en Euskal Herria que no ha podido estudiar euskera porque ha nacido ya a partir de la victoria de Franco y digamos que se intenta paliar ese hecho. Respecto a lo que has dicho al principio, pues digamos que mitos al final hay en todos los lados. Sin embargo, digamos que hay un desarrollo hmm, histórico también muy concreto. ¿Por qué? Digamos que en el caso del pueblo vasco, incluso uno puede ir incluso si tú vas creo que es en La Rioja, donde está el primer texto en castellano, al lado suya está el primer texto en euskera también. Es más, en el primer texto que está guardado en euskera, que creo que es una Biblia traducida en el siglo XIV, si no recuerdo mal, por la reina Blanca de Navarra, es una Biblia que está traducida al euskera y donde ya se habla del pueblo vasco, es decir, el concepto Euskal Herria ya está presente ahí. Es más, digamos que también tiene hechos históricos muy concretos, como has señalado, y digamos que tiene que ver también con la sucesión histórica, incluso te puedes ir a los romanos, al hecho de Carlomagno, la batalla de Roncesvalles, a la propia conquista de 1512. Incluso el carlismo se puede decir que tiene un elemento también, digamos, de particularidad. Es más, digamos que la mayoría de los carlistas
eran euskaldunes, es decir, eran hablantes del euskera, pero digamos que establecerlo también en el fin del siglo XIX y en el inicio del siglo XX tiene también dificultades porque digamos que hay autores que ya establecen la nación política vasca previo incluso a Sabino Arana, es decir, hay un autor que digamos que en Euskal Herria sí que es más conocido, pero que fuera de Euskal Herria es menos conocido, como es, por ejemplo, Arturo Campión, que es un autor que tiene, en mi opinión, incluso más importancia en la construcción nacional de Euskal Herria que el propio Sabino Arana. Aún así, también eh, digamos que con las sucesivas derrotas del carlismo a lo largo del siglo XIX, digamos que lo que habían sido las antiguas provincias vascongadas, se llaman así, y lo que aún era el Reino de Navarra, digamos que van perdiendo toda la autonomía que tenían hasta ese momento. Una autonomía que, aunque fuese dentro del Reino de España, les había permitido el mantenimiento de las instituciones propias y digamos que el desarrollo de la lengua, aunque también hubiese un intento digamos, de aniquilarla en muchos casos. Es más, hay un hecho muy concreto que a mí me gusta citar, que es que, por ejemplo, cuando se construye cuando se crea el Partido Socialista y se establece en el País Vasco, el Partido Socialista en un primer momento era un partido enormemente antivasco, por así decirlo. Es más, en sus estatutos hablaba de abolir el euskera. Sin embargo, a los pocos años, digamos que entra una nueva camada que digamos que es contraria enormemente a ese posicionamiento y es más, digamos que es de esos dirigentes de donde se crea el propio Partido Comunista de Euskadi, donde por ejemplo, de donde por ejemplo sale la Pasionaria, que digamos que luego tiene una importancia importante, pero bueno, por ir debatiendo, digamos que os dejo también tiempo para vosotros. Francisco. Uf, es que me va a pasar. Voy a intentar ser más breve que Sí, con sí, sí. Cataluña. Es que es complicado. Vale, voy a empezar, voy a dejar ETA para lo último, voy a comenzar con el tema del País Vasco como concepto y como nación. Y es que creo, desde mi punto de vista, se asemeja bastante su modelo al catalán. La identidad de los vascos es innegable, su particularidad también, y siempre han estado ahí, con sus instituciones, con su cultura y con su escrito. También es interesante señalar que gran parte de la cultura castellana, incluso según algunos expertos en lengua, parte del castellano nace del euskera, como ha señalado Aritz, señalando el tema de los dos textos. El problema es que el concepto de Euskal Herria, la Ikurriña y demás, que son los elementos principales del nacionalismo vasco, son algo que nacen a posteriori, es decir, son creaciones contemporáneas, que nacen de la mano de otros autores, así como de políticos como Sabino Arana, que son los que dan fuerza, pero que desde mi punto de vista se crean bajo esos mismos preceptos del nacionalismo catalán como elemento diferenciador al pueblo español. Sí, el pueblo español decadente no tiene nada que ver con nosotros, vascos, que tenemos mucha más historia, cultura, no sé qué, y somos diferentes. Y tenemos que tomar nuestro propio camino. Que de hecho, el propio Arana, si no me equivoco, defiende esos principios, es decir, de nosotros somos diferentes, tenemos que seguir adelante, fuera de ellos. Porque son, de hecho, Arana tiene unos discursos muy, quizá catalogarlo de racista no, pero sí despreciativo hacia el pueblo castellano. Pero es eso, el pueblo vasco, digamos que se refuerza a partir de esa intrusión de los grupos elitistas para crear una propia identidad diferenciada para, digamos, ¿cómo decirlo? Cumplir su objetivo o saciar sus intereses o lo que sea, como queráis decirlo. De hecho, la Icurriña,
otra, digamos, otra idea de Sabino Arana, porque el nacionalismo catalán no tenía elementos como puede ser la señera con respecto a los catalanes. Luego, otra idea que es muy interesante que ha dicho Aritz es sobre el tema de la guerra carlista en el siglo XIX como elemento, ¿no?, de representación de la identidad vasca. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y créeme, porque yo he leído bastante sobre la guerra carlista, de hecho es un tema que a mí me fascina, y más allá de conceptos nacionales o de conceptos de identidad, lo que tú refieres a los luchadores carlistas que tenían un gran componente vasco, es decir, muchos de sus miembros, y lo más importante, eran vascos, no nacen por ese concepto de identidad nacional, sino de más concepto religioso o de tenencia de tierra o de, digamos, respeto hacia la propiedad históricamente aceptada, por así decirlo, ¿no? De hecho, muchos de esos son profundamente absolutistas, de un corte, digamos, tradicionalista, católico muy fuerte, que es lo que lo mueve realmente frente a ese Estado isabelino liberal que promueve un laicismo y tal, en su creación de ese Estado similar al modelo europeo. Entonces, yo, por ejemplo, eso no lo pondría como ejemplo de o nacimiento de esa identidad vasca, que sí que existía y de hecho se mantuvo con su institución y su independencia hasta 1846, pero lo repito que desde mi punto de vista esa idea de nacionalismo catalán, similar perdón, al catalán, nace de esa idea de una élite que viendo que España está en decadencia pretenden separarse de, de ese Estado para tomar su propio rumbo, reivindicando una identidad nacional existente, pero dándole todavía más fuerza y más independencia. Que luego ocurriría pues con la puesta en gala pues, de diferentes festividades, bailes tradicionales, escritura, lo que sea, de la cultura popular vasca. Ujú. Bueno, y no menciono a ETA porque ya es que se nos va a ir Sí, la hora, entonces mejor continuamos. sí. Vale. Simplemente. Bueno. No, no, di, perdón. Sí, no, simplemente digamos que a lo que me refería con el carlismo no era el carlismo en sí como movimiento que se podría encuadrar en ese sentido, sino más bien el carlismo como, digamos, desarrollo histórico, digamos, época histórica donde digamos que lo que es Euskal Herria dentro del Estado español va perdiendo, digamos, la autonomía. Ocurre lo mismo en Francia, digamos que lo que es Iparralde, la parte del pueblo, digamos, la parte del norte de Euskal Herria, que está en lo que hoy es, lo que hoy en día es el departamento de Pyrénées-Atlantique, pierde toda su autonomía con la Revolución Francesa. Sin embargo, en el caso del Estado español, digamos que cuesta un poco más y digamos que se va materializando a lo largo del siglo XIX con las sucesivas derrotas del carlismo, ya que en el carlismo, digamos que uno de sus componentes era los fueros. Es más, gran parte de las protestas que hay en Euskal Herria, en el caso concreto de Navarra, al principio del siglo XIX, tienen que ver con que hubiese, digamos, por parte de Madrid la intención de acabar con los fueros. Es más, las protestas más grandes creo que son de 1910 o por ahí, que son los sucesos que se denominan la gamazada. Y luego en el caso de los símbolos que has citado, la icurriña y así, pues lógicamente digamos que surge como un nacionalismo reactivo y como tal digamos que tiene que establecer digamos, unos símbolos que sean, digamos, identificables. Mm. En ese sentido, al final, que nos encontramos en todo momento, que yo creo que es lo que estamos de acuerdo, digamos, que nos vuelve a la posición, a lo que hemos hablado en el punto uno. Es que, digamos, que en todo caso lo que hay, digamos, que es una identidad que, digamos, que lógicamente para intentar lograr su objetivo último, que es constituirse como Estado, digamos, que tiene que ver con la correlación de fuerzas y con el momento histórico concreto, pero digamos que en todo momento hay esa identidad. Digamos que esa identidad lleva a que exista una nación política y digamos que el fin último de la nación política siempre va a ser lograr un Estado. Lo puedes lograr o no. Y digamos que eso va a tener que ver con
la correlación de fuerzas, va a tener que ver con el propio desarrollo histórico, pero digamos que siempre existe, y digamos que lógicamente explota o no con determinados hechos concretos como son los que hemos ido detallando. Hmm. Bueno, vamos a terminar ya. Por último, la última nación am, dentro de España, que es Galicia. Creo que es la que hoy en día menos, excepto con el BNA, que ha sacado algún que otro diputado, uno creo. Creo que es la nación menos con menos poder hoy en día dentro de España. Y os pido brevedad máxima. Llevamos 1 hora y 13 minutos. Ya, Si puede ser 30 segundos, 1 minuto ya es pasarse. joder. Y todos somos aquí marxistas y espero que nos dividamos conjuntamente el tiempo. Empiezas tú, Aritz. No, brevemente, digamos que en el caso de Galicia ocurre un poco parecido, digamos. La diferencia recae en que lo que no se consigue configurar en Galicia es realmente un movimiento político concreto que digamos que tenga la fuerza suficiente como para ser relevante. Por lo tanto, eso a qué lleva, a que digamos que las aspiraciones de Galicia muchas veces se queden meras aspiraciones meramente autonomistas, podríamos decirlo, o digamos como una reivindicación de descentralismo frente al centralismo imperante de Madrid. Pero digamos que, por ser breve, digamos que muchas de las cuestiones que hemos concretado en en las otras dos naciones se pueden utilizar para el caso de Galicia, sin entrar en detalle en hechos históricos por no irme demasiado. Francisco. Vale, siendo muy breve y muy conciso, el problema que ocurre con Galicia es que, como puede ocurrir con las otras regiones, tiene su propia identidad, tiene su propia historia, su propia cultura, pero lo que ocurre es que, a diferencia del País Vasco y de Cataluña, que tienen una élite muy muy potente, que no le importa darle la patada a España en momentos de crisis para ellos reivindicarse, Galicia no existe esa élite poderosa. Principalmente son terratenientes muy cómodos con el sistema español, que no tienen necesidad ninguna de distanciarse y que de hecho están beneficiados por ellos mismos y que no tienen por qué apoyar o, digamos, hacer algún resurgimiento cultural o crear una identidad separada porque no tienen ningún problema con el Estado. Es decir, ellos se benefician de digamos, de sus propiedades, principalmente agrícolas, y no tienen por qué irse, ya que otro elemento importante es la industrialización, que no hemos podido mencionar ninguno de los dos, bueno, ninguno de los tres, Ujú. que también juega un rol muy importante por el tema de los capitales. Eh, y claro, en Galicia no desarrollase ese desarrollo, digamos, industrial, con grandes financiación, grandes capitales, grandes fortunas, no hay una necesidad. Digamos que en Galicia hay una extensión del modelo castellano, aunque sea en pequeñas fincas, ¿no? De concepto de propiedad, y no hay esa necesidad de distanciarse, porque ellos también están cómodos, no les afecta ni las crisis, ni le afecta la decadencia Ujú. de un Estado que en esos momentos precisamente de decadencia, de crisis, van a pedir más apoyo de esa región. Mm. No puedes pedir más apoyo de una región que no te puede dar una, digamos, grandes capitales a cambio, a Mm. manera de impuestos o de manera de aporte. Mm. Yo pienso como vosotros dos, creo que Aritz has dado muy bien en el clavo, que es que realmente puede llegar a haber un sentimiento propio de nación, pero creo que no hay un movimiento político que pueda llevarlo a cabo de momento. No sabemos en el Claro, futuro. Tampoco porque no hay auguro, un apoyo. claro, tampoco auguro muchísimo futuro al nacionalismo gallego, aunque siga ahí, o sea, pero no creo que llegue a mucho más. Sí que creo que hubo igual que en los otros casos, hay muchísimos momentos en la historia, la Segunda República, hay muchísimos momentos de grandes momentos para el nacionalismo gallego, pero sí que creo, y voy a destacar solo esta fecha y con esto vamos a ir acabando, de que hay un momento clave para la expansión del nacionalismo gallego que fue en 1914, porque en 1914 hubo una ola de reconocimiento
a las nacionalidades europeas con todo lo que esto acabó llevando. Simplemente destacar esa fecha porque creo que es importante para igual que he dicho con las demás fechas que he dicho con las otras nacionalidades, fue un momento de explosión. No digo que ese fuese el comienzo ni tampoco el final, simplemente que ese fue un momento importante, capital incluso, para ese nacionalismo avanzar en la propia sociedad de, por ejemplo, de Galicia en este caso. Y no sé si os ha quedado algo por decir. Sí que es verdad que en este podcast nos hemos dejado Andalucía, nos hemos dejado símbolos, ha habido pequeños temas dentro de lo que hemos hablado, como tú has dicho en la industrialización, que tú ahora lo has dicho un poquito, yo también lo dije con el tema de Barcelona, eh, que son importantes, las banderas, los signos, la patrimonialización de los movimientos nacionalistas. O sea, nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, es lo que tiene también una hora solo de podcast como mucho. Y mira que hemos sido generosos y al final hemos hecho 1 hora y 20. Pero bueno, esto no quita que en otro momento podamos volvernos a juntar, incluso traer a alguien más que también sepa de este tema y volver a hablar no de lo que hemos hablado, pero sí hacer una segunda parte, ¿no? Aunque dicen que segunda parte nunca fueron buenas, seguro que en este podcast sí. Así que muchas gracias, Aris Duarte, por acompañarnos. Esta ha sido tu primera vez aquí y espero que no sea la última, porque de verdad siempre gusta mucho escucharte. Francisco Marto, esta ha sido tu segunda vez. Espero que tampoco sea la última, porque me siento muy a gusto con vosotros dos aquí. Y espero que la próxima haya también más gente con la que poder debatir. Ya sabéis, a todos vosotros, muchísimas gracias por ver Caos Pro Quo aquí en twitch.tv/Caos Pro Quo o en YouTube, donde también subiremos el vídeo. Ya sabéis, este streaming se resubirá a youtube.com/TheBlackGamerBlog. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros dos por acompañarme hoy. Y nos vemos. Chao, chao.